Ella subió las escaleras para agarrar su bolso, pero lo que vio en la tableta de su marido terminó el matrimonio en segundos. Era el tipo de tarde, eso parecía tranquilo, incluso pacífico. La luz del sol entraba a través del suelo, hasta ventanas. De techo de concepto abierto cocina, calentando el mármol pulido. Naomi se movió con gracia y serenidad en sus pisos. Los tacones hacían un suave clic mientras se ajustaba la correa de su bolso, y la revisó reflejo en el espejo del pasillo. Todo parecía perfecto. Su cabello castaño oscuro. La piel brillaba contra su blusa color marfil. Cuidadosamente metido en pantalones, azul marino a medida. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, profesional, pulido, compuesto. Ella tenía un almuerzo para asistir técnicamente a un evento de negocios. Almuerzo, pero fue más que eso. Brad estaría allí, su marido de 7 años, tan encantador como siempre, sentado a su lado, como seguían siendo la pareja poderosa que eran, solía ser. El evento fue organizado por uno de los socios corporativos de Brad desde hace mucho tiempo, gran inversor inmobiliario que estaba intentando. Para aterrizar, Noemí no estaba obligada a venir, pero ella siempre lo hizo. Ella era el tipo de mujer que se presentó, quien apoyó a quien ella se quedó allí. Tomó las llaves de su auto. Luego hizo una pausa en su bolso. Lo había dejado. Arriba en el dormitorio hay un chaise con un suspiro. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia. Sube de nuevo por la escalera curva, pasando por el foto familiar de boda en blanco y negro colgado. En la pared Brad estaba sonriendo, en su brazo alrededor de su cintura su azul. Los ojos se iluminaron con certeza. Naomi miró lejos antes de que el dolor en su pecho pudiera floración. El dormitorio principal estaba impecable. Siempre tonos neutros, ropa de cama fresca, muebles seleccionados como una portada de revista, pero, cuando ella se acercó al bolso, un suave timbre rompió el silencio. Los ojos se dirigieron a la mesita de noche de Brad. La tableta todavía estaba allí. La pantalla se iluminó, a notificación de texto brillante en la parte superior. Ella no había tenido la intención de mirar. Realmente no lo había hecho. Pero allí estaba. Solo una línea de alguien llamado Ava R. Sweets, reservó. Ella no sospechará nada. Naomi la congeló. Los dedos se curvaron lentamente alrededor de la correa de su bolso, mientras su pulso se aceleraba. Ava, ella conocía ese nombre. Ava Richards, media hermana. No eran cercanos. En realidad, Ava siempre había sido impredecible. Voluble, el tipo de mujer que flota a través de la vida, sin ser tocado por las consecuencias. Compartían el mismo padre, pero no el mismo mundo. Noemí había construido. Todo él había tenido a Ava disfrutando de privilegios y encanto, su piel clara y sus ojos verdes siempre abriendo puertas. Naomi tuvo que luchar, incluso tocar la puerta. Todavía la familia era familia. Brad siempre había dicho que apenas toleraba a Ava, llamó a su caótica Naomi, que tenía, le creyó. Se quedó quieta por un largo rato, momento en que el sonido del aire acondicionado se activa, lo único que la mantiene anclada. Entonces ella cogió la tableta, no estaba bloqueada, se dijo a sí misma que no debía desplazarse, pero su pulgar se movió de todos modos. El hilo fueron largos mensajes que se remontan a semanas atrás, chistes internos, apodos, fotos, hotel, confirmaciones, incluso un Spotify compartido, lista de reproducción titulada Just Us. La garganta de Naomi se tensó, su estómago se enfrió. Ella aproveché la galería de fotos para encontrar algo oculto. Carpeta, titulada Borradores, dentro de selfies de Ava, en la cama. Las sábanas, que Naomi reconoció las sábanas de esta misma habitación. Ella se sentó abajo, en el borde de la cama, respirando lentamente por la nariz, tratando de no dejar que el temblor llegue a sus manos. No fue solo una infidelidad. No fue solo una infidelidad, traición. Era su propia hermana, la mujer que una vez había llorado en el hombro de Noemí. Después de una ruptura que llegó tarde a cenas familiares y aún esperaba un ambiente cálido, placa que Naomi había defendido innumerables veces. Veces a familiares que la llamaban irresponsable y egoísta. Noemí había hecho todo bien, todo
Y sin embargo, aquí estaba ella. Con el secreto de alguien derramándose a plena luz del día, colocó la tableta suavemente sobre la mesita de noche. Sin portazos, gritando, «Todavía no». Ella recogió el bolso, se le quedó ajustado a la blusa como si fuera importó. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso. Tacones abajo, columna firme y recta, todavía quedaba un almuerzo al que asistir, y Brad estaba a punto de descubrir qué era. Destinado a ser expuesto no al calor de ira, pero en la calma clara frialdad, de verdad Naomi llegó al restaurante a las 5 minutos antes. Era un elegante modelo de alta gama, beastro en el centro del pueblo. Blancoropa de cama, iluminación curada, y el tipo de jazz de fondo bajo que lo hizo todo, meseros caros y negros. Los uniformes se movían con silenciosa precisión. Se había reservado una mesa cerca de la gran ventanal, con vistas al patio fuente. Brad no estaba allí todavía. Ella no me sorprendía que siempre estuviera terminando. Una llamada más. Siempre 5 minutos de retraso. Siempre lo suficientemente encantador para lograrlo. Perdonable. Pero hoy Noemí dio la bienvenida al retraso. Le dio un momento para respirar. Siéntate frente a la silla vacía y ensayar en su mente lo que haría. Y no diría que el servidor se acercó a Naomi. Pedí agua con gas y rechacé la carta de vinos. Necesitaba tener la mente alerta a él. Teléfono, vibró Brad en mi camino, casi aparcado. Lo siento, nena. Nena, la palabra desencadenó algo entre disgusto y tristeza. Ahora Naomi colocó la cara del teléfono abajo. Sobre la mesa afuera la luz del sol rebotó en los edificios de cristal del interior. El tiempo se ralentizó cuando Brad finalmente entró. Él llevaba esa sonrisa de práctica que ella usaba para encontrar desarme. Ahora solo parecía como una máscara. Se inclinó y besó su mejilla. Te ves increíble como siempre. Naomi dio una pequeña sonrisa. Gracias por tomarte el tiempo, se rió entre dientes. Yo no me lo perdería. Este tipo es un pez gordo. Si lo consigo, será un cambio radical. Asintió casi impresionado por la facilidad con la que pasó al modo de negocios como si nada hubiera pasado. Pasó como si no hubiera salido de lo digital. Huellas dactilares por todas partes, una traición así. Personalmente, me raspé el hueso mientras Brad charlaba. Con el cliente Naomi jugó su papel ella. Escuchó, asintió y añadió pensativa. Comentario cuando sea necesario. En la superficie, siguieron siendo un equipo hasta el postre. Llegaron los menús. Disculpe, dijo Naomi. Su tono es educado pero fresco. Antes de terminar, creo que hay algo que Brad querría. Me gusta compartir. Brad parpadeó. ¿Qué? La clienta parecía ligeramente intrigada. Naomi metió la mano en su bolso y colocó el de Brad. Dejé la tableta suavemente sobre la mesa y pensé que, déjalo que lo haga él mismo, dijo tranquilamente. Ya que siempre dices que la transparencia es todo en los negocios. La almohadilla facial de Brad. Naomi, adelante, dijo. Empieza con el mensajes, o tal vez la confirmación del hotel, o mejor aún, reproduce la nota de voz que tengo, reenviado a mí mismo. Ya sabes a cuál me reenvié. Extraño tus manos, no olvides la champán. El silencio que cayó sobre él. La mesa se estaba asfixiando. El cliente. La expresión pasó de la curiosidad a la incomodidad para calmar la alarma. Naomi no. Lo hizo, alzó la voz. Ella no lloró. Ella simplemente se quedó allí. Se alisó la blusa y colocó una servilleta nueva sobre la mesa. No haré una escena, dijo suavemente. Porque a diferencia de ustedes dos, yo sé cómo para salir con dignidad. Se dirigió a la cliente y extendió su mano. Era un placer conocerte. Te deseo discernimiento en sus asociaciones. Icon, eso. Ella salió, caminando con sus tacones resonando contra el suelo pulido, la cabeza en alto, y el corazón latiendo como trueno en su pecho. Brad la persiguió afuera y la alcanzó. Ella en el ballet parking. Naomi, espera. Déjame explicar. Ella se giró lentamente. Me mentiste, ella dijo. Pero peor aún, dejaste que me mintiera. Te sentaste frente a mí en la cena, sabiendo qué estabas haciendo, sabiendo quién eras, haciéndolo. Con él miró hacia abajo sin palabras. Ella es mi hermana Naomi.
Continuó la voz temblando ahora con furia contenida. No solo hiciste trampa, violaste todos los capa de confianza que posiblemente podrías tocar. Matrimonio de sangre en casa. Brad abrió la boca, luego lo cerró. Naomi negó con la cabeza. No te disculpes, hoy no. El valet parking se detuvo en su coche. Ella asintió. Gracias. Entró y cerró la puerta antes. Brad podría decir otra palabra mientras el coche se apartó y miró fijamente hacia adelante. Manos temblorosas ligeramente en el volante rueda. Las lágrimas no vinieron. Todavía no bien. Ahora ella todavía estaba en modo de supervivencia, y sobrevivir significaba elegirse a sí misma. Naomi no fue directamente a casa. Se estacionó a unas cuadras de distancia junto al lago donde ella solía correr los domingos por la mañana antes de la vida. Se llenó de reuniones con clientes y el trabajo interminable de fingir que todo era bien. El agua estaba quieta. El sol de la tarde flotaba perezosamente sobre su superficie, como si el mundo no acababa de cambiar bajo sus pies. Se sentó con ambas manos agarrando el volante. Giré la tableta todavía apoyada en el asiento del pasajero a su lado durante unos minutos. Ella no hizo nada. Luego lo recogió de nuevo. Ella ni siquiera había arañado la superficie. En el dormitorio antes solo había visto fragmentos, mensajes, reservas, indicios de intimidad. Pero ahora, sin nadie mirándola, cavó más profundo. La aplicación de correo electrónico reveló otras 2 cuentas. Brad nunca le contó sobre. Uno de ellos tenía un hilo recurrente etiquetado como Suite de la Costa Sur. Para los jueves había recibos desfranqueados siempre el tercer jueves de cada mes, siempre la misma habitación. Y cada vez que la segunda invitada en la lista fue Ava Richards. A la media hermana Naomi se le cortó la respiración cuando vi las fotos adjuntas, fotos tomadas en el espejo de una habitación de hotel. Reconoció que había estado allí antes con Brad. Fue donde él había propuesto llevarla a su aniversario. Este año incluso, hubo un correo electrónico de confirmación, enviado desde su cuenta oculta reservando la suite para el próximo mes. Tenían planeado seguir adelante. No fue un error de una sola vez, una rutina. Ella abrió su carpeta de fotos. Se llamaba Archivos de Trabajo dentro. Docenas de fotografías de Ava, algunas casuales, otras no. Ava sonriendo con la bata de Naomi, Ava sosteniendo la de Brad, mano sobre una mesa de restaurante donde Naomi había cenado apenas unas semanas antes, y luego el estómago de Naomi. Giró una imagen de un collar de oro que Naomi tenía una vez le regalaron a Ava por su cumpleaños. Ahora descansa contra la piel desnuda de Ava. Claramente uno usado para sentimiento. La línea de tiempo se extendió hacia atrás durante un año. 12 meses de mentiras. 12 meses de mirarla en el ojo. Abrazándola durante las vacaciones, de pie a su lado durante las cenas familiares. 12 meses de viendo a Naomi sin saberlo hacer el tonto. Ella se sentó, congelado en el asiento del conductor. Escenas del pasado, los años comenzaron a reorganizarse en su mente. Viajes de trabajo que surgieron en el último minuto. The Times Ava había cancelado planes repentinamente alegando estar en una situación extraña. Lugar emocionalmente. Los regalos que Naomi le compró a su hermana para ayudarla a sentirse estable. Las veces que había cubierto el alquiler de Ava por compasión. La compasión que se había distorsionado en permiso. El pulso de Naomi rugió en sus oídos. Esto no fue solo sobre sexo. Se trataba de una traición que llegó a las raíces de quién era en su familia, su matrimonio, su sentido del juicio. Y sin embargo, de alguna manera, ella no lo había visto. O tal vez, ella tenía, tal vez en el fondo, una voz tranquila siempre, había conocido. Pero el amor verdadero, leal, inconveniente, el amor le había enseñado darle el beneficio de la duda a la confianza para quedarse. Pero entonces, con una calma escalofriante, hizo algo que no había hecho. En años, abrió la aplicación de notas de voz. Fue solo una corazonada presentimiento.
Pero Brad siempre se había dictado notas a sí mismo cuando preparándose para los acuerdos. Se preguntó. Se desplazó por la lista. Decenas de notas de trabajo redactan recordatorios de lanzamientos y luego, cerca del borrador del lunes privado. Ella pulsó reproducir. El audio comenzó con una risa suave. La voz de Ava. No olvides el champán. Usa esa. Camisa azul marino la que hace que tus brazos se vean increíbles. La voz de Brad siguió. Me vas a meter en problemas. Ava. Tú, me encanta. Haz clic en Naomi. Presiona detener, sus manos ya no temblaban. No quedaba lugar para la duda. Ella se quedó quieta con los ojos secos y una extraña calma estableciéndose sobre ella. No habría confrontación con Ava, no dramática, pelea familiar. No hay segundas oportunidades, algunas traiciones. No necesitan un cierre. Ellos son el cierre. Y esto era suyo. La casa estaba en silencio cuando Naomi regresó. El auto de Brad estaba demasiado silencioso. En la entrada, estacionado en un ligero ángulo como si hubiera entrado corriendo. Ella cruzó la puerta principal con cada clic de sus tacones en el piso de madera sonaba más agudo de lo habitual. La tableta todavía estaba en su bolso, su mente todavía estaba acelerada, pero su rostro estaba sereno. Lo encontré en la cocina apoyado en el mostrador tomando un vaso de bourbon. Se enderezó cuando la vio escuchar a Naomi. Por favor. Ella no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Para entrar dejó su bolso sobre el mostrador como si fuera solo otro. Tarde. Como si no lo supiera ya. Se pasó una mano por su pelo. No quería que te enteraras, así te lo iba a decir tú. Solo Naomi levantó una mano. Sin discursos, la boca de Brad se cerró. Ella observó cómo apretaba la mandíbula de la misma manera que siempre lo hacía cuando no podía hablar para salir de algo. Ella sacó la tableta de su bolso y lo deslizó por la encimera de mármol, hacia él. Ya lo sabía todo. Sus dedos revoloteaban cerca de él, pero no tocarlo no era necesario. Naomi se acercó. Su voz era tranquila y constante. Los mensajes, las fotos, los recibos del hotel, la nota de voz. Brad cerró los ojos. No se suponía que pasara así. No, ella, dijo su tono gélido. No se suponía que pasara en absoluto. Él exhaló. Eso fue un error. Naomi inclinó la cabeza. 12 meses de reuniones, reservas y correos electrónicos secretos. Eso no es un error, Brad. Eso es un sistema. Tomó un sorbo lento de bourbon como si de alguna manera fuera a fortalécelo. Noemí se cruzó de brazos. Y de todas las mujeres del mundo, mi hermana, tú elegiste a Ava, Brad. Miró hacia arriba, y por un momento, no hay pretensión en sus ojos, solo pura incomodidad, vergüenza, tal vez, incluso resentimiento, porque lo habían descubierto. Ella estaba allí, dijo en voz baja. Siempre estabas tan concentrado en trabajar, en el éxito de todos los demás. Y Ava escuchó. Los ojos de Naomi se encendieron. Así que eso era lo que eras tú. Necesitaba una audiencia, no un compañero. Él miró hacia otro lado y no te atrevas. Convierte esto en algo demasiado ambicioso. Ella espetó. Te beneficiaste de mi enfoque, de mi constancia de la vida, que ayudé a construir. Él tragué saliva con fuerza. Sé que Naomi retrocedió, y se le escapó una risa amarga. Su garganta. ¿Sabes lo que más te duele? Te defendí, te defendí. Ella cubrí el alquiler de Ava. La invité a mi casa y las dos. Te sentaste allí sonriendo sabiendo lo que estabas haciendo. Él se quedó en silencio, giró hacia el pasillo y luego se detuvo. No puedes, discúlpate, Brad. Y ciertamente no puedes pedir nada. Comprensión. Levantó la mirada desesperado ahora. Naomi, por favor, nunca dejó de amarte. Los ojos de Naomi se entrecerraron. Tal vez amas a la versión de mí que no lo hizo. No, dijo ella. Pero no puedes amar a alguien, estás dispuesta a destruir. Subió las escaleras y empacó en silencio, sin enojo. Pero a propósito, ella no tomó todo. Solo lo esencial. Computadora portátil, ropa para una semana, los pocos artículos personales que no pudo ser reemplazado. Ella dejó su anillo de bodas. En la mesita de noche Brad no subió tras ella.
Ella podía oírlo bajar las escaleras. Caminaba de un lado a otro, tal vez tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero nada de lo que decía podía deshacer lo que había visto. No solo el asunto, sino la intención detrás son las elecciones, el engaño, la facilidad. Mientras caminaba hacia su auto, el sol estaba empezando a sumergirse y proyectaba una luz dorada sobre el camino de entrada. La brisa se sintió cálida contra su rostro. Se detuvo antes de abrir la puerta, echando una última mirada a la casa, a lo que una vez había significado y a lo que ya no hacía. Entonces ella se subió y se fue. Naomi no lloró durante las 2 primeras semanas, no cuando presentó la solicitud divorcio, no cuando bloqueó los números de Brad y Ava, ni siquiera cuando se encontraba en el silencio de un apartamento temporal, rodeada de cajas cuidadosamente empaquetadas que aún olían a la vida que acababa de tener dejado atrás. Las lágrimas llegaron más tarde inesperadamente mientras estaba de pie haciendo fila en el supermercado, viendo a un extraño tomar la mano de su esposa como si fuera lo más natural del mundo. Ahí fue cuando me di cuenta. Ella no solo había perdido a un marido, había perdido la creencia de que ella había sido elegido con seguridad, fielmente, verdaderamente, porque lo que Brad hizo no fue solo una traición, fue un reemplazo. Y Ava había tomado algo que ella nunca estuvo destinado a tocarse. El mundo no se detuvo por su dolor. Correos electrónicos seguía viniendo. Los clientes todavía necesitaban orientación. Su calendario estaba lleno de reuniones, lanzamientos, plazos. Naomi siguió adelante porque parar se sentía como cayendo y ya había caído bastante. Pero algo cambió en ella, un silencio resolver. Ya no sonreía para aliviar la tensión en las habitaciones donde estaba la única mujer negra. Ella ya no se disculpó por ser directa, ya no suavizó su voz para mantener la paz. Sus límites crecieron. Más aguda, pero también su paz, y la gente lo notó. Sus clientes escucharon. Más su equipo la respetaba más. Y por primera vez en años Naomi no sentía que estuviera tratando de demostrar su valía a nadie más que a ella. Incluso para ella misma. 3 meses después de irse, se paró en un pequeño escenario en un festival de mujeres. Foro empresarial, hablando con una multitud de jóvenes empresarios negros sobre autenticidad e integridad. Ella no había planeado contar su historia, pero salió con suavidad y honestidad. Construí una vida basada en la idea de que si yo trabajé lo suficientemente duro, amé lo suficiente, me mantuve leal el tiempo suficiente, a salvo del desamor, dijo con voz tranquila, pero la traición no. Llama primero. No le importa cuánto hayas dado. Simplemente llega y exige que reconstruyas desde los escombros. La habitación estaba en silencio. Naomi continúa. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliminas lo que nunca fue en realidad, lo que queda es algo irrompible. Tú. Ella miró hacia el filas de mujeres, algunas asintiendo, otras llorando, todas escuchando. Y tú no tienes que volver a lo que te rompió solo porque te resulta familiar. Después del evento, una joven se acercó a ella detrás del escenario. Acabo de dejar a un hombre que me hizo cuestionarlo todo, dijo en voz baja. Al escucharte me sentí como si no estaba loca. Naomi sonrió suavemente. No lo estás. Solo te estás curando. En cuanto a Brad y Ava, nunca los volvió a ver. Los rumores flotaron a través de la familia, como siempre lo hacen los rumores sobre peleas distancia, sobre cosas que caen aparte una vez que la emoción desapareció. Pero a Naomi no le importó lo suficiente como para confirmar ella había dejado ir no solo de ellos, sino de la necesidad de saber. Porque la Pacela se dio cuenta que no se encuentra en el cierre. Se encuentra en la claridad. Naomi finalmente compró su propia casa. Más pequeña que la que tenía con Brad, pero lleno de calidez. Las plantas prosperaron en cada rincón, los libros alineados, las paredes. Sus mañanas de domingo regresaron. Trotando junto al lago, café lento. Después el jazz tarareando por las ventanas abiertas.
Ella vivía sola ahora, pero ella no se sentía sola, porque por primera vez en años, ella confiaba en el suelo bajo sus pies. Y lo más importante, confiaba ella misma. Porque a veces la verdad no solo duele, también libera. Te obliga a enfrentar lo que nunca fue tuyo y a pisar con valentía hacia la vida que te mereces. Naomi no solo sobrevivió a la traición ella, se redefinió a través de ello. Y ese tipo de transformación que es algo que nadie puede quitar.